Bienvenidos al curso de Lengua y Literatura. En la clase correspondiente a la semana 16, vamos a trabajar en el tema técnicas de exposición grupal. Objetivo de la clase: empoderar con conocimiento y habilidades sobre las técnicas de exposición grupal. En la clase anterior, iniciamos este tema explicando sobre la técnica del debate. En esta clase iniciamos con la técnica del foro. ¿Y qué es esta técnica o qué significa? Técnica en la cual varias personas discuten un tema de interés común ante un auditorio bajo la conducción de un moderador o coordinador. La importancia de participar en un foro viene ligada al intercambio de ideas, contemplar otros puntos de vista sobre el tema tratado. Muchos hemos visto foros cuando se acerca el tiempo de las elecciones, cuando a veces en los institutos hay algún maestro que toma la iniciativa de hacer foros sobre cierto tema. Es una técnica muy bonita porque se discuten temas de interés común. Por eso todos los que asisten a un foro tienen que tener algo de interés, tienen que tener algo en común, y es el interés por conocer más sobre el tema. ¿Cuáles son las características de esta técnica? Libre expresión de ideas y opiniones de todos los integrantes, todas las personas que están dando sus opiniones, los que están participando directamente en el foro. Permite la discusión de cualquier tema. Puede ser política, puede ser economía, puede ser asuntos académicos. Distribuye el uso de la palabra. ¿Por qué lo distribuye? Porque a cada integrante se le da un tiempo para que pueda exponer sus puntos de vista sobre ese tema. Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema. Esa pregunta tiene que estar formulada de tal manera que vaya a estimular a la persona a que se pueda desenvolver sobre ese tema. Limita el tiempo de las exposiciones, porque a cada integrante se le da un tiempo específico para que pueda trasladar la información. Mesa redonda. Es una técnica donde se presentan diferentes puntos de vista, no necesariamente contradictorios, acerca de un tema determinado ante un público y con la ayuda de un moderador. En la técnica anterior nos dimos cuenta que había un moderador. En esta también tiene que haber un moderador, porque es el que va a llevar el control de toda la actividad para que se desarrolle como está planificado. ¿Cuáles son las características? Las características de esta técnica: fomenta el diálogo entre los participantes para desarrollar el tema desde diferentes áreas o puntos de vista. El número de expositores generalmente es de 3 a 6, pero puede variar. ¿Por qué puede variar? Dependiendo la cantidad de personas que vayan a participar en esta mesa redonda. Es conveniente que no dure más de 50 minutos para permitir luego las preguntas del auditorio, porque el auditorio también tiene su participación y es el moderador el encargado de seleccionar las preguntas que van a ser trasladadas a los participantes que están en la mesa redonda, y seleccionarlos. ¿Por qué? Porque a veces el público
hace preguntas que no están conforme a al tema que se está tratando. Por eso él tiene esa responsabilidad de clasificarlas o seleccionarlas para que se haga de una mejor manera el proceso. Se exponen diferentes puntos de vista. Tenemos otra técnica, el panel. Muchos dicen panel, otros dicen panel. El panel es una técnica, dice, no se debate un tema, sino que cada uno de los expositores presenta su punto de vista u opinión. Desde que iniciamos hasta esta técnica, se van a dar cuenta que hay puntos específicos que hacen la diferencia entre cada una de ellas. Completando o ampliando, si es necesario, el punto de vista de los otros. Tiene un núcleo de participantes, que son los que están los panelistas, que serán tiene un núcleo de participantes que serán testigos de diferentes puntos de vista y un núcleo de expertos que los exponen. Estos son los panelistas. ¿Cuáles son las características de esta técnica? Corriente de comunicación entre un pequeño grupo muy comprometido y un grupo grande cuya actividad es limitada. ¿Cuál es ese grupo grande? Es el núcleo de participantes que serán testigos de diferentes puntos de vista, como lo dice al principio, y hay otro grupo que son los encargados de transmitir el conocimiento, de transmitir sus puntos de vista sobre un tema. Esta técnica permite tomar decisiones. También hay un intercambio de opiniones en presencia de personas interesadas en el tema. Todos los que asisten a estas actividades tienen que tener un interés por saber, por conocer los puntos de vista de cada uno de los panelistas. Simposio. Es un grupo de charlas, discursos o exposiciones verbales presentadas por varias personas sobre las diversas fases de un solo tema. Veamos algo bien importante: charlas, discursos o exposiciones. Estas tres técnicas que componen el simposio son técnicas de exposición o de expresión individual, pero componen una técnica que es el simposio. Lo vamos a ir entendiendo conforme desarrollemos esto. Los integrantes exponen individual y en forma sucesiva durante un tiempo determinado. Sus ideas pueden o no coincidir. Lo importante es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema y que haya profundidad. Por eso es necesario las charlas, los discursos, las exposiciones, para que haya profundidad en el tema. Y las características nos lo van a explicar mejor. Los expositores pueden ser 3 a 6. Cada expositor debe enfocar un aspecto que corresponda a su especialidad. Aquí hay especialistas. Los expositores mantienen un punto de vista divergente u opuesto. Participan diferentes especialistas o expertos. Aquí está ese detalle bien importante, que tienen que ser expertos o especialistas en el tema para poder brindar la charla, para poder dar el discurso o una conferencia si es necesario, para que haya una profundidad en el tema. Seminario. Esto es lo que más se conoce en el medio educativo, en los medios académicos. Es una técnica grupal. ¿Por qué es grupal?
lo vamos a conocer. Esta técnica tiene por objetivo la investigación o estudio intensivo de un tema en reuniones de trabajo debidamente planificadas. Constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo. Dice que constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo. Cuando hemos hecho seminarios, ¿cuál es el objetivo de la reunión? No, tiene que haber un aprendizaje activo. ¿Por qué? Porque los miembros indagan por sus propios medios. Indagar es un sinónimo de investigar. Por eso, el objetivo es la investigación o el estudio intensivo. ¿Cuáles son las características de esta técnica? Los miembros tienen intereses comunes, pero no tienen que ser los puntos. Si no hago la investigación, no tengo puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aunque sea, pónganme a ir a comprar papel o algo. No, tienen que tener un interés común que es el aprendizaje activo, como lo dice al principio. El tema exige la investigación o búsqueda específica en varias fuentes. Las fuentes son todos aquellos medios que me pueden brindar la información necesaria para la investigación. El desarrollo de las tareas es planificado por todos los miembros en la primera sesión del grupo. Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el grupo. Concluye con una sesión de resumen y evaluación del trabajo realizado. Cuando se realiza el trabajo, debe haber una evaluación. Y por último tenemos el Congreso. Es una fusión de experiencia y opiniones entre un grupo de personas muy calificadas en un determinado campo. Cuando hablamos de un determinado campo, es un tema específico. Puede ser la educación, la política, la economía, entre otros. O entre personas capaces de analizar problemas específicos, basándose en la información proporcionada por otros individuos competentes. Competentes es que tienen la capacidad para poder trabajar un congreso. Características. Se tratan temas muy específicos y disciplinarios, porque ahí tenemos personas competentes en una disciplina. Los participantes se designan por representación. Es necesario dividir el trabajo de discusión en 2 etapas. Labor previa de comisiones y sesiones plenarias. Todas estas técnicas, y existen otras más, son importantes que como estudiantes los tengan en cuenta para poderlos practicar en sus salones de clases. Preguntas para estudio. Responde las siguientes preguntas con base al contenido de la clase. 1. ¿En qué técnica se distribuye el uso de la palabra? 2. ¿Qué técnica tiene un núcleo de participantes que serán testigos de diferentes puntos de vista y un núcleo de expertos que los exponen? 3. ¿En qué técnica cada expositor debe enfocar un aspecto que corresponda a su especialidad? 4. ¿En qué técnica se hace una investigación o estudio intensivo de un tema en reuniones de trabajo debidamente planificadas? 5. ¿En qué técnica se tratan temas muy específicos y disciplinarios?